Cordial saludo, estimado docente y público en general. Por medio del siguiente material vamos a hacer un análisis acerca del debate sobre el sistema mundo y el sistema colonial hegemónico. Me presento, mi nombre es César David Hernández Barrera, estudiante del curso Historia y Teoría Política Emergente. Bueno, vamos a dar inicio a este debate que tiene unos elementos esenciales para el desarrollo de dicho debate. Bien, bueno, el debate sobre el sistema mundo y el sistema colonial hegemónico incluyen elementos claves. Entre ellos, esa estructura del sistema mundo. Básicamente se refiere a la organización global de las relaciones económicas, políticas y culturales. Se analiza cómo los países interactúan y cómo estas interacciones afectan el desarrollo y la desigualdad. Básicamente, al momento de interactuar países potencia con países en vía de desarrollo, básicamente el mismo término dice que, por lógica, quedan en gran desventaja en momentos de tratado de libre comercio, de acuerdos bilaterales. En muchas ocasiones, por la mayoría de casos, se ve que quedan en desventajas notables. Otro elemento clave, básicamente, es desigualdad global. El colonialismo se examina como un proceso de dominación que no solo explota recursos, sino también impuso estructuras culturales y políticas. La hegemonía se refiere al poder dominante de ciertos países o culturas sobre otros. No basta de solamente tener una economía inmensa como la de Estados Unidos, sino que también estos países imponen, digamos, de forma contundente sobre otros a raíz de, digamos, modas, en donde ponen en riesgo la identidad de algunos países. Es importante, pues, básicamente darnos cuenta algunas tendencias que ellos, digamos, inventan o sacan que ponen en riesgo las economías de otros países, incluso debilitan el sistema económico de varios países latinoamericanos. Otro elemento esencial en el debate podemos encontrarlo como el colonialismo y hegemonías. Básicamente, en este elemento se discute cómo el sistema colonial ha perpetuado desigualdades económicas y sociales, creando un mundo donde algunos países prosperan a expensas de otros. Básicamente, de acuerdo a lo que hemos venido debatiendo, es importante entender que a raíz de todo ese proceso que tienen estos países avanzados en infraestructura, tecnología, economía, territorio, pues básicamente pues siguen, digamos, manteniendo esa hegemonía sobre dichos países que están en vía de desarrollo. Bien, otro elemento importante en el debate podemos encontrar que hay resistencias y contraculturas. Básicamente, se limita a explorar cómo las formas en que las sociedades colonizadas han resistido y desafiado las narrativas hegemónicas, desarrollando identidades y culturas propias. Es importante reconocer, digamos, que a la altura, digamos, se han podido mantener algunas culturas muy determinantes en dichos países como Bolivia, Perú y Ecuador. En Colombia también se nota, pero más en estos países en donde han tenido una fuerza incluso en el poder político, en donde básicamente podemos encontrar algunos términos o digamos, más que todo términos, sino derechos se encuentran consagrados de manera contundente en la constitución política de Ecuador y de la República de Bolivia. Otro elemento importante en este debate podemos localizarlo como teoría de la dependencia. Básicamente este elemento, esta teoría argumenta que los países en desarrollo están en una relación de dependencia con los países desarrollados, lo que perpetúa aún más su desarrollo. En este caso es importante entender el por qué, digamos, esos países que están en vía de desarrollo hacen o dependen cada vez, digamos, o siguen dependiendo de los países desarrollados. Básicamente hay muchos motivos en donde, digamos, para algunos, digamos, suele ser necesario y para otros no, pero pues básicamente en el sistema global en el que estamos se hace necesario que exista esa correlación, básicamente en políticas financieras, económicas, tecnológicas, de infraestructura, digamos, cada vez se hace más necesario que, digamos, países como Colombia, países latinoamericanos, dependamos de países potencias como China, Rusia, los Estados Unidos, en donde, digamos, la infraestructura, la tecnología es muy avanzada. Por otro lado, y finalmente, en este debate podemos localizar un elemento esencial, como es globalización y neocolonialismo. Básicamente, se analiza cómo la globalización puede ser vista como una forma moderna de colonialismo. Dentro de las potencias económicas ejercen control
sobre los recursos y mercados en países menos desarrollados. Pues básicamente es obvio entender que ese privilegio, digamos, ese escenario donde básicamente las potencias tienen, digamos, el poder, pues básicamente van a ejercer y seguir ejerciendo el control de aquellos países que no tienen, digamos, la capacidad para básicamente desarrollar o explotar, extraer recursos naturales. El caso es como en Venezuela el petróleo, en Chile el tema del litio, todo esto, digamos, se ve el interés de esas potencias por poder, digamos, tener el control de estos recursos naturales. Bueno, entonces en este orden continuamos con una exposición en donde vamos a ver ahora el summa causale, que es un término usado por algunos grupos de la región, en donde básicamente se define como ser, siendo, actuar, sentir, educar de otro modo. Básicamente vamos a ver qué significa el summa, que es básicamente plenitud, esplendor del buen vivir, en donde el causale significa es siendo interacción con la existencia en movimiento, el movimiento vida en magnífica, del buen vivir, vida en plenitud. Básicamente tiene una relación con algunos términos relacionados que tenemos que ver que es conocimiento de diversidad epistemática, ética, modo de ser, una ética muy importante, concepción heterárquica de poder en la política, un ordenamiento político, en donde tiene relacionalidad con sistemas complejos de pensamiento. Básicamente es una forma de organización y un sentir de estos grupos, una identidad de estos grupos que habitan en nuestra región, México, de México hasta Argentina. Podemos encontrar que estos grupos, digamos, manejan en sincronía una forma, una identidad del buen vivir. Bueno, por otro lado, pues vamos a ver en este caso algunas imágenes en donde básicamente son la identidad propia de estos grupos, en donde podemos ver, digamos, la armonía que mantienen con la naturaleza, el respeto y, digamos, la dependencia del cuidado con la naturaleza. Entonces, por otro lado, también es importante resaltar que estos grupos toman decisiones en comunidad, son grupos muy unidos, en donde existe el respeto tanto por el individuo como por la naturaleza. Bueno, bueno, ¿qué objetivos tiene el suma casual? Bueno, básicamente este término, esta forma ideológica de estos grupos indígenas busca auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad. Lo que quiere decir es que de alguna forma, siempre y cuando se busca el bienestar común, tanto del individuo como de la naturaleza. Por otro lado, busca garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, que sea algo de forma natural, que sea algo sano tanto para ellos como para la naturaleza. Por otro lado, buscan garantizar el trabajo estable, justo, digno en su diversidad de formas, bien sea con la tierra, sea con algunos métodos que digamos se hayan inventado ahorita de acuerdo a la modernidad y a las formas de desarrollo que estamos digamos viviendo en la actualidad. Por otro lado, busca también construir y fortalecer espacios públicos, intelectuales, eh, interculturales, perdón, y de encuentro común. Lo que busca es que a partir de los espacios públicos se busque fomentar eh, esa diversidad cultural que hay independiente de si son indígenas o no son indígenas. Bueno, entonces continuamos ahora con características y elementos del Suma Casual, en donde básicamente tenemos que entender que no es un modelo de desarrollo, sino es unas prácticas que se están construyendo, en donde básicamente tiene que ver elementos esenciales como es interconexión, en donde el Suma Casual enfatiza que todos los seres vivos están interconectados. Cada acción tiene un impacto en el entorno, lo que resalta la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Por otro lado, tenemos el respeto por la naturaleza, en donde básicamente promueve un profundo respeto por la tierra y los recursos naturales, considerando que estos son sagrados y deben ser cuidados para mantener un equilibrio con el ecosistema, donde básicamente si nos portamos bien, si cuidamos los recursos naturales adecuadamente, de una forma también los preservamos, esto permitirá que mantendremos en sí un buen vivir. Por otro lado, el equilibrio social.
A partir de esto, podemos tener en cuenta que ellos abogan por la equidad y la justicia, básicamente un equilibrio en relaciones humanas es fundamental para alcanzar una buena vida, una forma de vivir bien, una vida de plenitud. Eh, Ahora continuamos con la cosmovisión andina. Básicamente, en la cosmovisión andina, el cosmos es visto como un sistema en equilibrio. El Sumac Casuay busca mantener esta armonía promoviendo prácticas sostenibles y comunitarias que representen el ciclo de la vida. Es importante reconocer que cada una de las acciones que digamos, se determinen en el entorno van a tener influencia en, en el proceso o ciclo de vida de cada uno de los individuos que ellos digamos, continúan manifestando de forma independiente. Por otro lado, tienen el bienestar integral. Se enfoca en el bienestar de las personas, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional, creando así un equilibrio en todas las dimensiones de vida. Por otro lado, tenemos que el Summa Casual se aplica en las prácticas comunitarias, básicamente en las diarias. Básicamente podemos encontrar la agricultura sostenible, una economía solidaria, una educación comunitaria, una toma de decisiones a la hora de poder político de forma colectiva, el cuidado de la salud, celebraciones rutinarias y rituales que básicamente hacen parte de la identidad de cada uno de estos grupos que se encuentran localizados en el territorio, especialmente boliviano, ecuatoriano y peruano. Y por último, el respeto por el entorno, que determina cómo cada uno de los entornos hacen parte importante del sistema. Bueno, finalmente vamos a hacer un análisis teniendo en cuenta la política de Paulo Henrique Martins, un escritor brasileño, quien hace el análisis del sistema mundo y la globalización en el contexto de América Latina. Bueno, entonces teniendo en cuenta vamos a mirar unas características o puntos importantes para, digamos, este análisis del debate que se tiene, digamos, sobre el contexto de América Latina en el mundo y referente a la globalización. A partir de esto vamos a mirar la estructura del sistema mundo. Paul manifiesta que América Latina está inserta eh, en el sistema mundo, enfatizando su posición periférica y dependencia con relación con los centros del poder económico y global. En este caso, pues es indudable que América Latina, por lo general, y a pesar de su capacidad, pues eh, no es suficiente para que, digamos, sea independiente en el sentido de que para el desarrollo de sus políticas comerciales, económicas, básicamente tenga, digamos, que necesitar de algunos países como Estados Unidos, de Occidente, China, para que ayuden a potencializar y a, digamos, tener ese empujón para poder transformar estos recursos y básicamente dichos países que están en vía de desarrollo. Por otro lado, vemos la globalización y desigualdad. Para Paul, pues básicamente él argumenta que la globalización ha exacerbado las desigualdades en la región, ya que las dinámicas del mercado global tienden a beneficiar a los países más desarrollados, dejando a América Latina en una situación de vulnerabilidad, lo que básicamente manifiesta Paul en este ítem de globalización y desigualdad es que a pesar de que, digamos, América Latina posee gran cantidad de recursos naturales, es un país, es un sistema, una región con una capacidad estratégica, eh, tanto en posición, en personal, en recursos, básicamente se ha afectada porque esta globalización disfrazada de desarrollo, básicamente por lo general pone en desventaja a la hora de los negocios a América Latina por no tener un desarrollo sostenible o avanzado en tecnologías, en infraestructuras. Por otro lado, vemos interacción social y económica. Las interacciones sociales y económicas por parte del contexto en América Latina, Martín básicamente destaca las interacciones entre las economías locales y globales.
señalando que a pesar de la interacción del sistema global, las economías latinoamericanas a menudo enfrentan crisis recurrentes y desafíos estructurales. Es entendible básicamente que a partir de la interacción social y económica que tiene América Latina con el mundo, digamos, a pesar de, digamos, de tener algunas fortalezas digamos, en materias importantes como son los hidrocarburos, a pesar de esto, América Latina sigue en desventaja. Algunos países han tratado de desarrollar sus propias tecnologías y todo esto, pero no están en la capacidad para, digamos, lograr una paridad con dichos, digamos, países de Occidente, incluso con Estados Unidos. Bueno, entonces continuando, para Paul, él tiene en cuenta los movimientos sociales, que en su análisis también se enfoca en los movimientos sociales que han surgido como respuesta a las políticas neoliberales y a las consecuencias de la globalización, abogando por una mayor equidad y justicia social. Lo que demuestra que a raíz de todo este proceso de globalización que se ha ido experimentando en nuestra Latinoamérica, eh, nos indica, Paul, que es importante recuperar la identidad de América Latina, de los pueblos precolombinos, de los pueblos indígenas, en el caso de Perú, Inca, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, grupos determinantes que hacen parte de la identidad nacional de cada uno de estos pueblos, de estos países. Adicionalmente, él también nos pone de manifiesto en este debate alternativas al desarrollo, en donde nos propone la necesidad de buscar alternativas al modelo de desarrollo impuesto por la globalización, enfatizando la importancia de políticas que prioricen el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Básicamente es importante que digamos, se implementen políticas sanas eh, para proteger la identidad de los pueblos, para proteger nuestros recursos naturales, la biodiversidad que se encuentra en nuestro continente, en nuestra Sudamérica, que es de gran importancia no solamente para la estabilidad del medio de los ciudadanos, de los habitantes, sino del mundo entero. Tenemos que tener en cuenta que allí están los pulmones del mundo. Bueno, entonces, continuando, vamos a hacer unas análisis de acuerdo a los eh, sistemas que hemos venido tratando en esta presentación. Básicamente vamos a ver las perspectivas críticas del debate sobre el sistema mundo y el sistema colonial hegemónico. Básicamente, esto incluye un análisis desde enfoques como el feminismo, los estudios postcoloniales y la teoría crítica. Y que desafía las narrativas tradicionales y proponen nuevas formas de entender el poder y la resistencia. Básicamente, Paul y todo este grupo de analistas que han venido desarrollando estos temas sobre la globalización, el enfoque del mundo y el sistema global, básicamente nos dan a reconocer que el sistema básicamente ha venido evolucionando de una manera histórica y rápido. Pero es importante reconocer que básicamente hay unas críticas a todos estos procesos. Por otro lado, él nos manifiesta que estos elementos son fundamentales para comprender cómo el pasado colonial continúan influyendo en las dinámicas políticas y económicas actuales del a nivel global. Esto implica que a pesar de que se han digamos, manifestado políticas contundentes en la actualidad, digamos, no se deja de un lado todo lo que tiene que ver con lo ancestral. Hay políticas ancestrales muy determinantes en gran medida apoyadas por algunos, digamos, movimientos alternativos o movimientos políticos como el comunismo, el socialismo, que en gran medida tienen, digamos, una gran capacidad en gran parte, digamos, de nuestra América Latina actualmente y esto históricamente, en donde básicamente hay que hacer digamos, un hincapié en el sistema donde básicamente en Bolivia y en Ecuador, por ejemplo, en estos países se narra, digamos, cómo estos movimientos indígenas han podido, digamos, mantener, digamos, una gran postura política y identidad en el poder. Básicamente se tiene que los grupos políticos de Rafael Correa y Evo Morales, digamos, han funcionado gracias a estos movimientos políticos y movimientos indígenas que se han, digamos, digamos, ensañecido en el poder o de una forma han mantenido una ideología transversal
en la vida del país. Bueno, la crítica que hace el buen vivir, más que todo, o el vivir en plenitud. Básicamente, esta corriente propone, o una parte de esta corriente del Summa Casuai o del buen vivir, propone y cuestiona el desarrollo del capitalismo y busca alternativas al desarrollo moderno occidental, enfocándose en construir una alternativa al desarrollo capitalista. Básicamente lo que busca este concepto, esta forma de vivir, es que sea de una forma armónica con la naturaleza y que no se olvide las prácticas de los ancestrales. Por otro lado, hace digamos, una analogía de acuerdo a las crisis del desarrollo moderno. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las comunidades indígenas comenzaron a articular su rechazo al desarrollo capitalista y a proponer alternativas basadas en sus propias experiencias y valores, dando lugar a la formalización del concepto buen vivir. Básicamente, teniendo en cuenta eh, las capacidades que, digamos, que vienen desarrollando estos grupos de identidad. Básicamente, por lo general se cuestiona mucho de dónde sale ese concepto sumac caso ahí, el buen vivir. Básicamente es entender, digamos, esta metodología que estos grupos han venido implementando, que es necesaria y fundamental para la identidad de cada uno de estos grupos. Bueno, finalmente el reconocimiento político, el término pues básicamente ha ganado una gran importancia en el ámbito político y académico, especialmente en países como Bolivia y Ecuador, donde se integró en las constituciones políticas eh, públicas como un enfoque alternativo al desarrollo. Básicamente es una entrada, digamos, al sistema de digamos, estos grupos tienen gran, digamos, determinación a la hora, digamos, de una de un suceso político. Por último, movimientos sociales. Los movimientos indígenas y sociales han jugado un papel crucial en la difusión y reivindicación del Summa Casual, promoviendo su aplicación en diversas áreas como la economía, la educación y la salud. Básicamente, para nadie no es un secreto, digamos, que digamos movimientos comunistas, socialistas e indígenas, digamos, planteen que la educación pública, digamos, sea más, digamos, articulada con sus áreas específicas como la identidad de los pueblos, derechos humanos y todo este tema. Bueno, entonces continuamos en donde la perspectiva, digamos, por otra parte, crítica, que digamos, se va analizando en este debate, es sobre el sistema mundo y la globalización en el contexto de América Latina. Básicamente, la obra de Martín se caracteriza por una perspectiva crítica, cuestionando las narrativas dominantes sobre el progreso y el desarrollo, y abogando en un enfoque más inclusivo y equitativo en la formulación de políticas. Lo que Paulo manifiesta en este contexto básicamente es que es importante reconocer la identidad de los pueblos indígenas. Es importante reconocer que América Latina necesita y requiere de, de una mirada concreta a la vida ancestral de estos pueblos, y es muy importante para mantener el bienestar de toda una sociedad, teniendo en cuenta que América Latina tiene sus capacidades. Entonces, también nos dice que estas ideas de Paul Enrique Martín son fundamentales para comprender las complejas dinámicas entre el sistema mundo y la globalización, teniendo en cuenta la realidad de América Latina. Pues básicamente, para nadie es innegable que América Latina hay que ponerla de manifiesto en el sentido de que es, digamos, capaz de tener una identidad propia, eh, digamos, en pro de desarrollo de políticas muy importantes. Bueno, entonces sería eso acerca del proceso de este trabajo. En esta última presentación podemos denotar todo el material bibliográfico que se pudo, digamos, utilizar en este trabajo. Muchísimas gracias, y esta sería como tal el análisis de estos debates que se abren acerca de las visiones o corrientes que, digamos, ha venido desarrollando el sistema mundo en nuestra América Latina y la identidad de nuestros grupos o pueblos indígenas. Muchísimas gracias.